empezar. Dios Santo, hemos entendido que para poder adorarte nuestras oraciones tienen que ser conforme al conocimiento que tú has dado a través de las Escrituras. Por eso ayúdanos a entender y comprender lo que dice tu Escritura. Es necesario tu Espíritu Santo, mi Señor. Solo tú eres el que puede abrir los corazones, abrir el entendimiento para saber lo que dice tu palabra. Por eso bendícenos, Señor. Bendícenos ahora esta mañana, Señor, para que tú seas glorificado y el hombre humillado. Para que toda la gloria te la lleves tú, mi Señor, y que nosotros podamos comprender que el único soberano sobre el universo eres tú. Ayúdanos a postrarnos ante ti, mi Dios. Te lo suplicamos, también perdona nuestras maldades. Ayúdame a mí a dar esta clase, también ayuda a los hermanos, mi Señor, que puedan comprender. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a continuar. Este sería el último punto de la doctrina arminiana y la doctrina calvinista. Hoy vamos a hablar acerca de si la salvación se pierde o no, que sería el punto arminiano, sería la caída de la gracia, y para el punto calvinista sería la perseverancia de los santos. Tenemos entonces como el punto arminiano que ellos dicen que se puede caer de la gracia, o sea, la caída de la gracia sería su quinto punto. Ellos entonces dicen que todos fuimos predestinados para salvación, es decir, con el objetivo de ser salvos. Y yo no sé si ustedes se recuerdan lo que era la expiación ilimitada, que sería el tercer punto arminiano, que es expiación ilimitada, no limitada sino ilimitada. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que Cristo muere por todos los seres humanos, ¿cierto? Que Cristo logra a través de su sacrificio la muerte para todos los seres humanos y que hace posible ese regalo para todos los seres humanos, pero depende del hombre si toma o no ese regalo. Ya, ese es el punto que ellos dicen. Y en cuanto a la salvación, que sería si el hombre pierde o no la salvación, piensan de igual manera, que la salvación se logró para todo el mundo y depende del hombre si decide tomar o no esa salvación. Entonces, ¿qué se tiene? Que todos fuimos predestinados para salvación, dicen ellos, es decir, con el objetivo de ser salvos. Pero eso no quiere decir que necesariamente todos seremos salvos, porque aunque Dios nos predestinó para salvación, también nos dio la libertad para salvarnos o perdernos, o sea, libre albedrío. Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina arminiana, es posible caer de la gracia. Y no es correcto pensar que los que ya recibieron la gracia nunca se perderán. Cabe destacar, sin embargo, que cuando se habla de perder la salvación, no es porque Dios la arrebata nuevamente después de haberla otorgado en Jesús, sino que es el mismo hombre quien la desecha una vez que rompe su comunión con Dios a través del pecado de la apostasía. Ya les resumo. Dios de igual manera logra la salvación para todo el mundo con el objetivo de que las personas crean y sean salvadas. Ellos dicen que la salvación está para todo el mundo, pero depende del hombre si desea o no tomar la salvación. Ellos dicen, como saben que también existe apostasía, que el hombre puede caer de esa gracia. O sea, que si hay un creyente que se aparta, es una persona que cayó de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos la pueden aceptar o rechazar. Ellos están ahí cuando ellos quieran. Uno de los versículos más claves que ellos utilizan, y creo que es bastante poderoso, es Hebreos 6, del 4 al 9. Si pueden lo buscan también ustedes. Hebreos 6, del 4 al 9. Yo creo que para diferenciar entre lo que es el arminiano y el calvinista es fácil. No hay que pasearnos tanto por todos los puntos de ambas posturas, sino pensar en esto. Para el arminiano, el resultado lógico sería que depende del hombre. Todo depende del hombre para el arminiano. O sea, ellos dicen que es necesaria la gracia, pero en cierto punto el hombre tiene muchas responsabilidades, porque el hombre decide si acepta o no acepta la doctrina de Cristo. Entonces, este punto para el arminiano enseña que un hombre salvo podría final y definitivamente perder la salvación. Entonces este sería como el resultado lógico y natural de su sistema. Si el hombre es el que decide inicia su salvación, entonces por lógica ellos deben tener la responsabilidad
final, ¿cierto? Si ellos deciden aceptar o no a Cristo, son ellos los que dan el primer paso, entonces de ellos mismos también depende la responsabilidad si permanecen o no allí. Entonces es su responsabilidad si terminan salvándose o no. Ese es el punto arminiano. Hebreos 6 del 4 al 9, cualquiera lo puede leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ya, creo que era hasta el 6, pero lo voy a repetir. Dice, porque es imposible, desde el 4, porque es imposible, noten la palabra, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Honestamente quiero decirle que es desafiante para el calvinista este versículo, muy desafiante. Y para mí, siempre que leo Hebreos, tengo problemas con este versículo. Porque, o sea, en mi mente está la tranquilidad de que para interpretar la Biblia se necesita la misma Biblia. Y esos pasajes oscuros que menciona la Biblia, tú tienes que verlo a la luz de otros pasajes. Entonces, la Biblia habla mucho más de que los salvos perseveran y que la salvación no se pierde que lo que dice este único versículo. No sé si me pueden entender. Mi mente descansa en eso, pero de que hay muchos más versículos que apoyan la perseverancia de los santos, que apoyan la caída de la gracia. Este se ve claramente como si apoyara que el hombre puede perder su salvación, ¿cierto? ¿Decir? Entonces créeme que para un calvinista es desafiante. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a ver qué es lo que puede decir este versículo y qué es lo que dice especialmente el libro de Hebreos. Entonces, muy desafiante para el calvinista esto. Si nosotros podemos notar las características que menciona este versículo, dicen que los que una vez fueron iluminados, se menciona ahí mismo en el versículo 4, y dice que gustaron del don celestial, dicen que asimismo también fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. También dice que gustaron de la buena palabra de Dios y que no pueden ser renovados de nuevo para arrepentimiento. Si ustedes se ponen a ver estas características, pareciera que fuera un creyente verdadero, ¿cierto? Porque mire, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo y también gustaron de la buena palabra de Dios. Y dice también que no pueden ser renovados de nuevo para arrepentimiento. Por ejemplo, sí. Un caso de Judas. Que Judas fue iluminado por el Señor. Como tú me estás adelantando. No, pero sí, realmente sí, a primera vista pareciera que fuera una característica de personas de creyentes genuinos. Pero también se da el caso de que no precisamente esto se puede aplicar a creyentes genuinos, sino también se puede aplicar a falsos creyentes. ¿Ves? Porque a primera vista entonces parece que se fueran verdaderos creyentes, sin embargo, pueden también estar describiendo a miembros de la iglesia que no son creyentes. Como bien dice el hermano Juan, si ustedes se ponen a ver, hay personas como Judas, que también fueron partícipes de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Yo creo que cuando la Biblia menciona que salieron a hacer milagros, no sé, pretendo yo que también Judas hizo milagros. Entonces también participó del Espíritu Santo, de sus milagros, de su poder. Y no solamente eso, sino que las personas también en el mismo Jerusalén experimentaron el poder de la palabra del Señor, que Jesús les predicó. Ellos fueron sanados por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos también experimentaron ese don del Espíritu Santo y terminaron esa misma persona crucificando al Señor. Entonces se puede decir que también estas características que menciona Hebreo serían para personas que aparentan ser creyentes. Entonces,
La iglesia puede estar describiendo personas que no son creyentes, personas que hacen una profesión de fe o una falsa profesión de fe. Entonces todos estos atributos pueden ser poseídos por personas que no son creyentes. Y hay una verdad que también menciona el mismo Señor Jesucristo, y es que el trigo crece con la cizaña. ¿Sí? Entonces, las personas que no son creyentes y vienen a la iglesia participan también de las cosas de Dios. Pueden participar de la cena del Señor, pueden participar del bautismo, pueden ser iluminadas a través del conocimiento de las Escrituras y pueden también ser partícipes de los dones del Espíritu Santo. O en el sentido de gozar de la cercanía del Espíritu Santo entre la comunidad de los creyentes. Pero ya, en relación a eso, no se puede decir si son verdaderos creyentes o no. Sabrá la misma persona. Pero lo que quiero decir que hay personas que no pueden ser creyentes que pueden estar dentro de esa comunidad y gozar de cada una de esas características que mencionan los versículos de Hebreos. Hay que entender que cualquiera que toma la decisión y sale de la comunidad de creyentes, porque esto también es una verdad, no era realmente la familia de la fe. Recuerden lo que dice 1 de Juan, que es un versículo clave que utiliza el calvinismo, que es: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran sido de nosotros, se fueran quedado. Eso le dice 1 de Juan 2:19. Entonces, voy a darle varias interpretaciones acerca de estos versículos. Lo que acabamos de decir es una interpretación lógica, pero vamos a ver otra interpretación. El comentario de Sproul dice que en el libro de Hebreos empiezan en el capítulo número 3 y 4 habla acerca de una apostasía que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Si han leído el libro de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta que empieza hablando de una apostasía que sucedió en el tiempo de Moisés en el desierto, de personas que profesaron fe en Cristo y que terminaron no creyendo ni poniendo su esperanza en Cristo, sino que traicionaron al Señor y ellos tuvieron por consecuencia o por castigo, Dios los mató en el desierto. ¿Cierto? Entonces, el autor de Hebreo habla de esa apostasía que se menciona en 3 y 4. Entonces, Paul dice que posiblemente este comentario que se introduce en Hebreos 6 esté refiriéndose, y él dice, ¿está seguro que hace referencia a esa apostasía ya? Y si hace referencia a esa apostasía que está sucediendo en el capítulo 3 y 4, significa que eran personas que no eran creyentes verdaderos. ¿Sí? Entonces, menciona una apostasía, en Hebreos 3 y 4 menciona una apostasía en la generación que vivió en el desierto de Moisés. Puede ser que el autor lo tenga en mente, como lo estoy diciendo. Israel en el desierto experimentó al Espíritu Santo, probó el maná celestial, recibió la revelación de Dios en el Sinaí, que fueron los 10 mandamientos, no es cosa pequeña. Presenció un milagro y poder de Dios. Ellos vieron a las aguas cuando salieron de Egipto abiertas. Y dice, aunque eran israelitas que profesaron la fe en Dios, muchos al final lo rechazaron y demostraron que no eran creyentes genuinos. La apostasía en el desierto, entonces, del Antiguo Testamento puede ser que esté haciendo referencia a este versículo de Hebreos 6. Otra interpretación dice que este autor que está escribiendo Hebreo tenga en su mente una falsa doctrina en ese momento, que ya muchos de nosotros lo hemos explicado, que es la de los judaizantes. Entonces, la conclusión lógica, porque si ustedes pueden ver aquí termina en el 6, dice que los que recayeron serán, y recayeron, es que es imposible que para los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces ustedes pueden decir, o sea que ya no tienen ningún tipo de oportunidad. Entonces, lo que dicen varios comentaristas, y es que dice, es una conclusión lógica. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que quizás el autor tenía en su mente esa doctrina judaizante, y es imposible para una persona que está dentro de una comunidad de creyentes que creen que la salvación es por Cristo, se aparte de Cristo y vaya a buscar la salvación por medio de obras. Para esa persona ya no habría como un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque si rechazan lo que es la única salvación, que es por medio de Cristo, para seguir una salvación que es por obra, entonces ya no le queda más nada. Porque está rechazando el único medio de salvación. No sé si me entienden. Es como que si nosotros estemos aquí y hemos explicado muchas veces que la salvación es por Cristo, y ustedes decidan rechazar a Cristo, rechazar la comunidad IBR Linares, y se vayan a seguir a buscar la salvación porque ustedes consideran que esta no es lo verdadero, y vayan a buscar la salvación por medio de portarse bien. Entonces ya para ustedes, si se rechazan esta salvación que es por medio de Cristo,
ya sería como imposible ser renovado otra vez por arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente están rechazando la única oferta de salvación. A eso entonces comentaristas hacen referencia, que quizás el autor está refiriéndose a esa doctrina falsa de los judaizantes. Entonces, la conclusión lógica de la herejía judaizante es destruir cualquier esperanza de salvación, ¿cierto? Se ha explicado aquí a través de Filipenses, yo también lo expliqué a través de los Gálatas, que los judaizantes querían llevar al hombre a salvarse a través de cumplir la circuncisión o las obras de la ley. La lógica es la siguiente: si una persona abraza a Cristo y confiaba en su muerte por el pecado, ¿qué tendría esa persona si volviera al pacto de Moisés? Nada, porque si estás con Cristo ya no tienes nada que ver con la ley, en cierto sentido. Entonces, en efecto, estaría repudiando la obra consumada de Cristo si desea irse tras la ley. Sería una vez más un deudor a la ley, si este fuera el caso. ¿A dónde volvería para la salvación una persona que sale de Cristo para tratar de cumplir la ley? No iría a ninguna parte que pueda tener salvación. Ha repudiado la cruz, no puede volverse a ella, no tendría esperanza de salvación porque no tendría salvador. Su teología no permite su obra consumada de Cristo. O sea, intelectualmente su teología no va a permitir salvarse. Y obviamente en el libro de Juan, que dice quiénes son los condenados, los que no creen en Cristo. Entonces ya no habría arrepentimiento para esa persona porque lógicamente no cree en Cristo. Entonces, otra manera de interpretar este versículo de Hebreos 6, del 4 al 6, es que muchos ven que el propósito de este pasaje es alentar a la comunidad de creyentes. Es algo como hipotético, como cuando se menciona en la Biblia: preocupados en nuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? O sean vigilantes para que como que Dios no nos agarre descuidado. Eso se puede decir que son como advertencias hipotéticas, donde no te dice principalmente de que vas a perder la salvación, sino que te dicen: preocúpate por hacer firme tu vocación, ¿cierto? Pero eso no precisamente está diciendo que vas a perder tu salvación, sino que son un medio que Dios está usando para que nosotros perseveremos. Y el medio que está usando para que perseveremos es que nos advierte, ¿sí? Nos dice que estemos vigilantes, nos dice que tenemos que orar, que tenemos que leer las Escrituras, y también nos dice que perseveremos en disciplina. Pablo menciona que pone, este versículo dice, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Y después que dice: no habiendo sido yo un heraldo, termine yo siendo eliminado. Entonces muchos autores, muchos comentaristas dicen que posiblemente esto está haciendo una alusión a animarnos a no ser apóstatas. Y congregarse también, más adelante Hebreo también lo dice. Lo dice Hebreo, sí. Sí, por eso son medios que Dios está usando para que el creyente persevere, pero que no precisamente va a terminar cayendo de la gracia, sino que es un medio que Dios te está diciendo: tienes que leer las Escrituras. Sabemos que el creyente tiene que leer las Escrituras, por eso es un medio de advertencia que Dios está usando para el creyente. Por eso se puede decir que entonces Hebreos 6, del 4 al 6, es una advertencia que Dios está dando para que no apostatemos de la fe. Es como hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado. Vale destacar que este comentario dice: Pablo estaba seguro de que nadie podía separarlo del amor de Dios. Esto lo dice Romanos. Pablo estaba seguro de que nadie se podía separar del amor de Dios, pero nunca se dio presumiendo que era salvo, ¿sí? Ningún cristiano puede darse el lujo de tomar a la ligera las advertencias de la Biblia, porque estos son los medios designados por Dios, como le acabo de decir, a través de los cuales los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Entonces queda claro, o un poco claro, lo que menciona Hebreos 6, del 4 al 6. Hermanos, para ustedes que están llegando, estamos hablando de lo que es si la salvación se pierde o no. El punto arminiano, que dice que la salvación se pierde, se apoyan en un versículo que está en Hebreos 6, del 4 al 6. Si ustedes se pueden dar cuenta, dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bueno, este versículo se aferra a los arminianos diciendo que la salvación sí se puede perder, pero llegamos a varias interpretaciones y dice que esta característica que menciona estos versículos no precisamente se considera creyente verdadero, sino que también esta característica se puede aplicar a personas que no son creyentes y que viven en una comunidad de iglesia también. El hermano Juan mencionó un caso que es específico y que sirve como ejemplo, que es el de Judas. Judas experimentó poder de Dios, experimentó el Espíritu Santo, fue iluminado por la palabra de Dios y no significa que era creyente. Nosotros más bien creemos que Judas no era un creyente verdadero. Entonces se puede decir, como dice el Señor Jesucristo, que el trigo crece con la cizaña. Que dentro de la iglesia hay personas que pueden aparentar ser miembros, pero al final no terminan siendo un miembro verdadero ni creyente genuino y terminan apartándose. Y no es que cayó de la gracia, sino es que nunca fue creyente. Y mencionamos el versículo de 1 de Juan que dice que estaban con nosotros y salieron de nosotros porque simplemente no eran de nosotros. ¿Ya? Ese sería el punto arminiano. También dimos varias interpretaciones del libro de ese versículo con que se apoyan los arminianos. Más adelante también vamos a tocar este versículo. Estoy hablando muy rápido. Ya, el punto calvinista, que es el que IBR Linares cree, es perseverancia de los santos. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Según nuestra confesión de fe, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto lo dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo número 7, en el párrafo número 1. Entonces tenemos que reconocer que lo que pasó en el Sínodo de Dort, que ya me imagino que ustedes saben qué fue lo que pasó en el Sínodo de Dort, es algo de que estos hombres terminaron logrando, y es que el Evangelio y la soberanía de Dios sea exaltado. Porque yo creo que ese es el propósito final. Por eso les dije ahorita empezando que si yo resumo lo que son las doctrinas arminianas y las calvinistas, yo veo que en la doctrina arminiana el hombre tiene mucho que ver en su salvación, en su regeneración, y en las calvinistas yo veo a Dios sobre todas las cosas y soberano sobre todo. Entonces, ¿qué se obtiene en el Sínodo de Dort? Es un esquema y una forma sistematizada del Evangelio y la soberanía de Dios. Así lo puedo ver yo y espero que ustedes también lo vean así. ¿Qué tenemos? Si el hombre no puede salvarse a sí mismo, entonces ¿quién debe salvarle? Dios. Eso sería que la depravación total, ¿cierto? Y si Cristo ha hecho satisfacción por los pecados, entonces ya va. Si no todos los hombres son salvos, entonces Dios no ha salvado a todos los hombres. ¿Tiene el poder Dios de salvar a toda la humanidad? Sí, pero la Biblia dice que hay muchos que se van a perder, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Simplemente Dios es soberano. De quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. No voy a volver a explicar todo esto porque ya se lo vimos. Pero Dios es soberano, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Entonces, ¿Cristo ha hecho satisfacción por los pecados? Obviamente sí. Esta expresión es para todo el mundo, solamente para aquellos a los que Dios designó que eran su pueblo. Ciertamente para los que eran su pueblo. Esto es lo que es la expiación limitada e ilimitada. Y si Dios propuso entonces revelar esta salvación en Cristo a los corazones de todos aquellos a quienes Él escogió salvar, entonces Dios proveerá los medios necesarios y eficaces para realizarlo. Entonces por eso le digo, esto es algo sistematizado. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos. Creemos que el hombre está depravado totalmente. Si el hombre no se puede salvar a sí mismo, es necesario que venga el poder de Dios, ¿cierto? Ese sería el primer punto. Si no todos los hombres se salvan, como menciona la Escritura, entonces es necesario que Dios salve a algunos.
de todo ese grupo, de todo el mundo que se está perdiendo. Es necesario que Dios intervenga en un grupo de personas y tenga misericordia de ellos para poder salvarse. Esa sería la expiación limitada. Y si Cristo, perdón, ese sería, la expiación limitada. Y también es de que Dios va a utilizar todos los medios para llamar a esa persona. Va a regenerar su corazón para que esa persona empiece a amar a las cosas de Dios. Eso sería el llamamiento eficaz. Entonces, todo es un sistema que en Sinodo de Dort da el Tulip: total depravación, expiación limitada, gracia eficaz, perseverancia de los santos. Entonces tenemos como resultado, si Cristo ha hecho satisfacción por los pecados, entonces la expiación es por los pecados de aquellos que son salvos. Y si Dios se propuso revelar esta salvación en Cristo a los corazones de todos aquellos a quienes Él escogió salvar, entonces Dios proveerá los medios necesarios y eficaces para realizarlo así. Por lo tanto, hermanos, si habiendo Dios decretado salvar, habiendo muerto para salvar y habiendo llamado a la salvación a aquellos que jamás se salvarían por sí mismos, entonces Él también preservará a aquellos salvados hasta la vida eterna para la gloria de su nombre. De este modo, siguiendo la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada y el llamamiento eficaz, llegamos a la perseverancia de los santos. Vamos a ver los versículos clave que utilizan el calvinista para entender la perseverancia de los santos. Vamos a ir a Juan. Juan del 37 al 44. ¿Qué capítulo? 6. Juan del 37 al 6, del 37 al 44. Estos versículos que vamos a mencionar son los versículos que hablan acerca que la salvación no se pierde. Son los versículos que apoyan la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. Juan 6, del 37 al 44, dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta el 40, dejémoslo aquí. Hay que entender en este versículo cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que da al Hijo no se pierda. Además, Él dice que ha descendido para hacer la voluntad de su Padre. O sea, no perder a ninguno de los que diera el Padre. Y también hay otro versículo, otra oración que se ingresa aquí, y es que Él lo va a resucitar en el día postrero. Mire, lo que menciona este versículo es súper calvinista. Este versículo dice que el Padre va a traer a las personas, ¿cierto?, a Jesucristo. Jesucristo acepta a esa persona y no lo va a echar fuera. Y también dice que de ese número de personas no se va a perder ninguno. Y también como resultado final dice que le va a dar vida eterna y ninguno se va a perder. O sea, hay una seguridad desde el inicio hasta el final. Y hay que entender de que eso es un número de personas y que ese mismo número de personas que empiezan va a terminar. Le va a dar vida eterna. Ahora Juan 10 del 28 al 29. Este sería un versículo también bastante clave para el calvinista que apoya la perseverancia de los santos. Juan 10 del 28 al 29. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Repito. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un calvinista
realiza varias características de este pasaje y dice, primero se puede ver en el pasaje que él menciona vida eterna. Y antes de empezar tenemos que definir lo que es vida eterna. Y él dice que si tú defines lo que es vida eterna, ya automáticamente, lógicamente, tú tienes que entender de que la salvación no se pierde. Porque si tú obtienes vida eterna y la terminas perdiendo, no sería vida eterna. No sé si me pueden entender. Sería temporal. Sería una vida temporal, sería una vida breve, sería una vida corta, pero no sería eterna. Pero Jesús menciona en este versículo, y yo le doy vida eterna, hablando de los que creen en Cristo. Entonces, si una persona se aparta de la fe, no sería una vida eterna, sino lo que obtuvo esa persona sería una vida temporal y no tuvo una salvación eterna. También, si se puede ver en este versículo, dice que no perecerán jamás. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Si el arminiano tiene razón, entonces el creyente sí va a perecer, pero estaría contradiciendo lo que la Escritura dice. La Escritura dice que no se va a perder. La prueba a favor de la perseverancia de los santos difícilmente podría ser más clara. Está muy clarísimo aquí en las Escrituras de que primero da vida eterna, pero también que no se van a perder. Si seguimos viendo una característica de este versículo, de este pasaje, y dice, nadie la puede arrebatar de mis manos. Dice, cuán precioso es Jesús, nadie puede hacer que una sola oveja se pierda. No lo puede el diablo, no lo pueden ni siquiera los maestros, no lo pueden los amigos, ni siquiera uno mismo se puede arrebatar a sí mismo de la mano de Jesús. Es imposible, nadie puede hacerlo. Hay algo que dice los arminianos, que ellos dicen que nosotros somos los que soltamos a Cristo, pero eso sería el hombre más poderoso que Dios mismo, porque según este pasaje dice que la confianza está en que Dios nos sostiene a nosotros fuertes, y por más que nosotros nos soltemos, Dios es el que tiene el poder para aferrarnos a Él. Dice que el Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre es omnipotente, es mayor y más poderoso que toda la gente y los demonios juntos. Por consiguiente, la conclusión ineludible es que nadie puede arrebatar a las ovejas de las manos de Dios. Entonces, esto es una conclusión que debería alegrarnos, de que la perseverancia de los santos depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para que ninguna se pierda. Entonces, ¿qué dice? No, Él no dio vida eterna, ninguno perecerá, y nadie la puede arrebatar de las manos del Padre. Obviamente aquí se ve bastante claro que el creyente persevera por el poder de Dios. Aquí Filipenses 1:6 también ¿Sí? apoya eso, dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es saber Dios, que el que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la segunda vez. También apoya ahí que Dios hace que el creyente persevere hasta el día de la segunda vez. Sí, hay muchísimos versículos. Ese también se usa y es muy común, ¿no? Ese es uno de los más comunes. No quise usar ese porque precisamente eso es común. Pero sí, ese versículo también apoya la perseverancia de los santos. Que Dios inicia algo y inicia esa obra en el creyente de regeneración, y el carácter de Dios no da como para dejar una obra incompleta, sino que si empezó algo en ti, la va a terminar. Efesios 1 del 13 al 14 también se menciona acerca de la perseverancia de los santos. Efesios 1 del 13 al 14. ¿Lo tienen? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esa no es la Reina Valera, ¿cierto? Esa es la de América. No, en la Reina Valera que le cambiaron por garantía para que se entendiera. Ya. Bueno, pero la palabra que utiliza Reina Valera es arras, y va precisamente a eso, a decirle que arras significa garantía. Pero no solamente eso menciona ese versículo, sino este versículo menciona que los que han creído fueron sellados con el Espíritu Santo.
En la época del Nuevo Testamento, el sello era bastante importante porque garantizaba lo que es genuino y lo que es original, ¿cierto? Y daba importancia. Aquí Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso hace que también nosotros seamos genuinos, nos da el Espíritu Santo. Pero no solamente queda allí, sino que también dice que nos da las arras de nuestra herencia. Y arras, como bien mencionó Juan, es una garantía. Una garantía que es cuando es como si estuviéramos comprando algo a crédito y nosotros demos el primer pago inicial y esa sería la garantía de que el pago total se va a hacer más adelante. Por eso la Biblia dice que nos dio esa garantía del Espíritu Santo como que aquí está esto, pero créeme que se va a completar al final. Dice, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El sello, por eso le acabo de explicar que es algo que se usaba como para garantizar lo que es genuino. Y dice que también le dio las garantías de nuestra herencia. Las arras, pues, sería la garantía de lo que va a suceder en un futuro. Las garantías son que nos dio el Espíritu Santo y que también nos ha regenerado, que nos incluyó en una iglesia, que nos ha dado a través de su palabra. Todo eso es una garantía que Dios está usando de algo que se va a cumplir en el futuro, que es nuestra salvación. Y por eso dice ahí una herencia que no va a ser quitada. Entonces la palabra griega traducida arras es el término ordinario que se usaba en las operaciones de negocio o otros acuerdos. Se hacía un primer pago como se hace hoy al comprar a crédito, y ese pago era promesa de que se pagara el resto. Así pues, el Espíritu Santo es la promesa de Dios de que seguirá la herencia completa. Esto es lo mismo que decir que una vez que se tiene al Espíritu Santo, siempre se tendrá el Espíritu Santo. O nuestro eslogan como dice, una vez salvo, siempre salvo. Primera de Pedro 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo número 1, del 4 al 5. Si lo puedes leer, ¿no? Primera de Pedro 1, del 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. También está bastante claro a través de ese versículo que hay una herencia que no es corrupta y que está reservada para nosotros en los cielos. No podemos creer como creyentes de que no se nos va a heredar nada que esté en el cielo, si son las palabras del Señor, y el Señor nunca ha mentido. Pero esto no queda solamente allí, sino que dice que somos guardados. Y esta palabra guardado también hace referencia a una ciudad que era protegida por soldados. Pero esta vez Pablo continúa diciendo que no solamente estamos protegidos por soldados que son débiles, sino dice que está guardada por el poder de Dios. O sea, tenemos una herencia en los cielos y dice que nosotros estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos. Entonces, claramente se puede notar aquí a través de este versículo que nosotros estamos preservando o perseverando. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Por un poder que no es débil, sino que es un poder que garantiza que esa herencia va a ser dada a nosotros en los tiempos postreros. Hermano, con respecto a lo que dijiste del eslogan, una vez salvo, siempre salvo, hay una confusión ahí con los hermanos arminianos, porque ellos piensan que ese término es como una licencia para pecar. O sea, como ya eres salvo, puedes hacer lo que quieras. Entonces ellos malentienden la perseverancia de los santos como si fuera la perseverancia de los impíos. Una cosa así. Sí. Es que yo creo que un creyente verdadero sabe lo que estamos hablando. Obviamente nosotros creemos, hermano Lenny, obviamente nosotros creemos que el creyente no se pierde. Pero tampoco se puede dar a entender, como creen los arminianos, que nosotros pensamos que como nosotros somos salvos, podemos hacer todo lo que queremos. E incluso pecar. Esto sería aberrante para un calvinista. Eso no es así. Más adelante vamos a tocar ese punto. Continuamos con lo que es la
la vida eterna. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Entonces estamos entendiendo que lo que Dios da es una vida eterna y no es una vida temporal. En Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que oye mi palabra, dijo Jesucristo, y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. También se menciona, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. También que se refieren los comentaristas con esta palabra de que tienen vida eterna. Primero, entender el verbo tiene, y se utiliza como tiempo presente. Ni siquiera utiliza el verbo tendrá, sino tiene. Automáticamente, cuando el hombre decide poner su fe en Cristo, se le da el regalo de la vida eterna. Es automático. Tú crees en Cristo, según estos versículos, y dice, tienes vida eterna. También tienen que observar que es vida eterna. Esto significa que es vida para siempre. Su concepto es eso, es vida para siempre, porque si no, no sería eterna. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. Hago referencia otra vez a lo mismo. Y es siempre, siempre vas a ser salvo, según los versículos. Si la teoría arminiana fuera cierta y un creyente que ha nacido de nuevo perdiera su fe, es decir, perdiera su salvación, se podría decir entonces que tiene vida buena, o tiene una vida santa, o una vida sobrenatural, o una vida feliz, pero nunca podría decir que tuviera vida eterna, porque lo que tuvo, si la perdió, fue una vida temporal. Entonces contradice a las palabras del Señor Jesucristo de que se tiene vida eterna. No sería vida eterna. Entonces esto se opone a lo que dice la palabra de Dios de que es vida eterna. Jesús dice, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Entonces el arminiano dice, no puede vivir para siempre. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sigue añadiendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A pesar de que los arminianos, a pesar de que lo que dicen los arminianos, el empleo constante de la palabra eterna debería llenarnos de gozo a todos nosotros, a todo aquel que realmente cree, porque el testimonio de la Biblia es contundente. Tenemos vida eterna. Para continuar, hay dos cosas que es necesario para nosotros saber, que a lo que vamos. Hay cristianos genuinos dentro de la iglesia, como también hay personas que no son creyentes verdaderos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos dando una explicación de que tenemos vida eterna y de que somos salvos y que los creyentes verdaderos no pueden caer de la gracia. Pero entonces hay una realidad que se nos acerca o que se nos presenta, y es que nosotros vemos a personas que se apartan de la iglesia. ¿Qué tenemos que concluir con eso? Ciertamente entender que hay cristianos verdaderos que pueden caer radical y profundamente, pero también tenemos que entender que hay personas que no son creyentes verdaderos y que van a terminar haciendo lo que sus deseos quieren. Tenemos una realidad, la primera, que hay cristianos genuinos que se apartan, ¿cierto? Yo creo que en los casos más comunes, el más común y el que más salta de la Biblia es el de David. David era un creyente genuino, pero sin duda lo que hizo David fue bastante malo. Él cometió asesinato, con alevosía, cometió adulterio, pero su arrepentimiento fue mayor que su pecado, porque él sí comprobó que era un creyente genuino, porque nunca se apartó de la iglesia. Entonces eso es una verdad, entender de que hay creyentes verdaderos que se apartan de la iglesia radicalmente, porque es radicalmente, pero Dios termina convenciéndolo a través de su arrepentimiento y continúa perseverando en la iglesia. Pero también hay una verdad de que hay creyentes que se apartan y nunca vuelven. Pero nosotros terminamos diciendo que no son creyentes verdaderos. Entonces, es cierto que los cristianos pueden echarse para atrás. Todos nosotros lo hemos experimentado en algún grado. A veces nos parece que no estamos tan cerca de Dios como deberíamos. Nos enfriamos espiritualmente y algunos cristianos hacen cosas bastante malas. Difícilmente sabría uno que no son cristianos. Por lo menos cualquiera que pudo haber visto a David, digo, no, este no es un creyente verdadero. La Biblia nos enseña que el cristiano pecará y en algunas circunstancias retrocede mucho.
Pero si ha nacido de nuevo verdaderamente, si el Espíritu Santo estuvo realmente en él para hacerlo creer, entonces el Espíritu Santo es el pago inicial de su herencia total. Entonces realmente tiene vida eterna, la cual significa que posiblemente, eficazmente, volverá al redil. Creemos que los verdaderos cristianos pueden caer grave y radicalmente. No creemos que puedan caer total y finalmente. El caso de David, como les mencioné, fue culpable no solamente de adulterio, sino conspiración de la muerte de Urías, el marido de Betsabé. David utilizó su poder y autoridad para asegurarse que Urías muriera en la batalla. Esencialmente, David fue culpable de asesinato en primer grado, premeditado y con malicia preconcebida. La conciencia de David estaba tan cauterizada, su corazón tan endurecido, que él ni siquiera se había arrepentido. Tuvo que venir el profeta Natán para decirle lo malo que estaba haciendo. Porque David continuó en esa maldad y por años. Tuvo que ser restaurado por Dios, pero utilizó al profeta Natán para que se arrepintiera. Lo bueno de todo esto, y se puede ver a través de los salmos, que el arrepentimiento de David fue mayor que su pecado. Pero también consideremos a dos personas famosas del Nuevo Testamento. Una es Judas y otra es Pedro. Judas está cenando con Jesucristo y una de las últimas palabras que le dijo Jesucristo a Judas fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿cierto? Y la que utilizó Jesucristo para decirle a Pedro fue: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que hay dos tipos de personas aquí, y los dos eran discípulos de Cristo. Estaba Pedro y estaba Judas. A Judas le dijo, como por decirlo así: tu propósito es venderme a mí, tú no tienes restauración. Pero a Pedro le dice que el diablo lo va a utilizar y que lo va a zarandear como a trigo, va a ser pan comido para Satanás. Pero Cristo le dice que yo he rogado por ti. Y no solamente eso, sino que confirma su arrepentimiento. Y le dice: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La diferencia de esto es que Judas no era un creyente verdadero, que no podía perder el Espíritu Santo porque nunca lo tuvo. Y que Pedro sí fue un creyente verdadero porque Cristo mismo lo estaba perseverando. Porque Cristo hizo una oración sumo sacerdotal por él y dijo que yo voy a pedir que tu fe no falte. Por eso Pedro cae radicalmente, porque es bastante malo traicionar a Jesús, pero no cae definitivamente. ¿Por qué? Porque Cristo lo perseveró. Y su confianza, y la confianza que tenía Cristo era en él mismo. Y dijo: yo estoy seguro que tú vas a volver. Y cuando tú vuelvas otra vez, edifica a tus hermanos. Entonces la diferencia entre un creyente genuino y uno verdadero. Uno verdadero es un hombre que persevera, es por la fe en Cristo y por supuesto mismo por el poder de Dios. Y Judas obviamente no era una persona que nunca tuvo el Espíritu Santo. También tenemos que entender entonces que hay unos convertidos en la iglesia. Me gusta ese versículo de 1 de Juan 2:19 que le acabo de mencionar. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ese versículo lo usaron con nosotros cuando salimos de la iglesia de los arminianos. Utilizaron un versículo calvinista para... Pero sí, pena, perseverancia de Dios, gracias a Dios. ¿Sabes que hay una frase que utiliza mucho el calvinista y es: si tienes la salvación, nunca la vas a perder. Y si la pierdes, nunca la tuviste. Como le dije, el cuerpo de Cristo es un cuerpo mixto. Hay cizaña que crece con el trigo. Cabrito, porque la Biblia menciona que hay cabritos que están con las ovejas. La parábola del sembrador también deja claro que las personas pueden experimentar una falsa conversión. Pueden tener una aparente fe, pero sé que no puede ser genuina. Los que se vuelven inconversos nunca fueron convertidos en un principio. Judas era un hijo de perdición desde el principio. Su conversión fue espuria.
Jesús no oró por su restauración. Judas no perdió el Espíritu Santo porque simplemente no la tuvo. ¿Sabes que la Biblia menciona varias personas que estaban dentro de la iglesia y que terminaron apostatando de la fe? Uno es Himeneo y Fileto. Y dice, y su palabra calculará como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, el calvinista cree que sí existe apostasía, de que, por eso les digo, de que creemos que hay cizaña dentro de la iglesia, de que no todas las personas son convertidas porque tratan la palabra del Señor Jesucristo, pero al final uno se va dando cuenta de quién es un verdadero creyente o quién es no. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes van a perseverar en la doctrina del Señor y los que no perseveran en la doctrina del Señor y terminan haciendo lo que sus deseos quieren. Es como tratar de un león cambiarle su naturaleza. Tiene que haber un poder que cambie su naturaleza y que sea regenerado. Si no, va a seguir siendo un león que está enjaulado y está forzado a hacer cosas que no quiere hacer. Pero ese león va a tener la oportunidad, si no es convertido, de hacer lo que su naturaleza es, y es comer carne. Por eso creemos de que en la iglesia hay convertidos y no convertidos, y el tiempo o su fruto, porque nosotros no podemos ver lo que hay dentro del corazón del ser humano, pero la Biblia menciona que por los frutos se conocerán. Miren, les mencioné que el versículo de Hebreo hace alusión bastante a que la salvación se puede perder. Entonces les mencioné que mi mente descansa y mi fe descansa en que hay muchos más versículos que hablan de la perseverancia de los santos, de que uno caiga de la gracia. Y precisamente el libro de Hebreo menciona mucho acerca de la perseverancia de los santos. Hay que entender, los arminianos viven con temor, hermanos. Y yo no sé quién fue aquí arminiano en su tiempo. Yo fui arminiano en su tiempo. Y lo primero que se le enseñan es que tú pierdes la salvación cada vez que pecas, ¿cierto? Y es horrible vivir bajo ese legalismo. Imagínense, ellos ponen su esperanza en arrepentimiento y no en Cristo. Ellos dicen que es necesario arrepentirse para salvarse. Y tratan de, en sus mentes, si cometen un pecado, recordarlo para arrepentirse. O en su propia perseverancia para llegar a la salvación. O sea, exactamente, sí, eso. Ellos dicen, creen en esa perseverancia de arrepentimiento, se puede decir, para poder ser salvo, pero nunca ponen su confianza en Cristo, sino en el arrepentimiento. Como decir, el arrepentimiento. O sea, Cristo es lo que salva y el arrepentimiento es un medio para llegar a Cristo. Pero quiero darme a entender. Ellos dicen, si yo cometo un pecado y yo no lo confieso antes de mi muerte, yo me pierdo. Eso es imposible. Si una persona cree en Cristo, será salvo. Por eso le dije, automáticamente tú crees y obtienes vida eterna. Ya eso está hecho y ahorita lo vamos a ver a través de varios versículos bíblicos. Pero lo que les quiero decir es que los arminianos viven con temor porque su salvación depende de ellos. Entonces, a veces llegan a ser tan legalistas hasta el punto de sentirse mal. Pues su conciencia, mientras están pecando, ¿qué les dice? Que están perdiendo la salvación. Y creen que cada vez que pecan pierden la salvación. Cuando pecan tratan automáticamente de arrepentirse porque si mueren sin confesar su pecado, se pierden. También no quiero que me malinterpreten. Por eso es bueno resaltar esto que dijo Juan. No creemos que nosotros tenemos un libertinaje para pecar o tenemos libertad para pecar. No es eso. Lo que cree el calvinista es que no perdemos la salvación, de que una vez que somos salvos, vamos a ser salvos para siempre. Y si una persona practica el pecado, no es un creyente verdadero, porque creemos que eso lo dice la palabra del Señor. Yo creo que un verdadero creyente sabe de lo que estoy hablando. Muchos piensan que el calvinista no creemos, que porque nos creemos salvos podemos vivir como se nos dé las ganas incluyendo el pecado, y es para nada. Creemos, como dice Juan, que el que practica el pecado no es cristiano. El calvinista ve el pecado como un peso que desea eliminar totalmente. Le duele cometer pecado, pero está consciente que es pecador. Y pone su confianza en Cristo porque obviamente en Él nunca podrá ser salvo. Los arminianos para mí terminan poniendo su confianza en Dios y para mí los calvinistas,
ponen su confianza en las obras y los calvinistas terminan poniendo su confianza en Cristo. Esos pecados por los cuales se duele el verdadero creyente no lo va a condenar, hermano. Yo creo por el testimonio que dice la Escritura que Cristo perdonó nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y ahorita lo vamos a ver a través del mismo libro hebreo. Creo que Cristo murió por nuestros pecados y que si tú confías en Cristo, no vas a perecer. Más bien te digo la verdad y es que tú vas a ser un pecador hasta el día de tu muerte. Y si pones tu confianza en ti, entonces nunca serás salvo. Es mejor que ustedes pongan la confianza en Cristo y allí van a tener esperanza eterna. Vamos a pasearnos a través del libro de Hebreos para confirmar lo que les estoy diciendo. Mira, Hebreo, vamos a empezar con Hebreos 7, del 22 al 28. Y vamos a finalizar con estos versículos. El mismo hebreo que utilizan los arminianos, vamos a utilizarlo para contraatacarlos a ellos. Hebreos 7, del 22 al 28, dice. Ya lo tienen todo, Hebreos 7, del 22 al 28. Dice así, mire, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Maestre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Para que ustedes puedan entender un poco el libro de Hebreos. El libro de Hebreos hace una comparación entre lo que era Moisés, las leyes ceremonias, las leyes judías, Moisés a Jesucristo. Él dice que Jesucristo es mucho mejor que las leyes, es mucho mejor que Moisés, es mucho mejor que la ley. Yo no sé si ustedes saben, pero las leyes judías se tenía que matar un cordero para expiación de los pecados. Y aquí el autor de Hebreo que dice que Cristo es mucho mejor que ese sacrificio y es mucho mejor que los sacerdotes que se ofrecían año tras año ofreciendo esa expiación por los pecados. ¿Qué significa? Año tras año venía un sacerdote a matar un cordero por los pecados del pueblo. Y esto se hacía repetidamente, todos los años se mataba un cordero por los pecados. Y el sacerdote tenía que cambiar, ¿por qué? Porque el sacerdote moría. Pero ahora el libro de Hebreo que quiere exaltar a Cristo por encima de esos sacrificios y dice que Cristo es mucho mejor que lo que se estaba ofreciendo en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo es un sacerdote eterno y que hizo un sacrificio una vez y para siempre. O sea, su sacrificio es perfecto y es completo. Con ese solo sacrificio puedes perdonar tus pecados hasta el futuro. Por eso dice, mire, que Cristo es el hecho fiador de un mejor pacto. Y dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Porque la muerte impedía que ellos continuaran siendo sacerdotes. Y dice que Cristo permanece para siempre. Tiene un sacerdote que es inmutable. Un sacerdocio que es inmutable. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continúa en el 26, dice: y sumo sacerdote nos convenía, un sacerdote que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Esa era otra característica que tenían los sacerdotes pasados, que ellos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos porque ellos no eran santos, y después por el pueblo. Pero Cristo, no, Cristo fue santo y ofreció su propia vida por los pecadores. Y si se menciona en el versículo 27, miren lo que dicen. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, hermano. Su sacrificio fue completo. No necesita otro sacrificio. No necesita como que tener tu sacrificio, tener el sacrificio de Cristo
te apartaste, cometiste un pecado y tienes que volver a buscar otro sacrificio para cumplir tu pecado. No, el sacrificio de Cristo es para siempre, por eso es que es vida eterna. Hebreos 9, del 11 al 15 también menciona algo muy parecido. Dice así, mire, Hebreos 9, del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote en los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Aquí también hace una comparación. En el Antiguo Testamento, Moisés creó un tabernáculo donde se ofrecían sacrificios, pero la Biblia dice que ese no era el verdadero tabernáculo, que se puede decir que era una imitación del verdadero tabernáculo, porque el verdadero tabernáculo se encontraba en el cielo. Entonces dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y que obtuvo, hermano? Eterna redención. Dice, porque si la sangre de toro y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, y dice, cuánto no más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, del 24 al 25. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ustedes pueden notar la diferencia que hace entre el antiguo pacto y este nuevo pacto, de que todo lo que se ofrecía en el antiguo pacto era solamente una figura de lo que era verdadero. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por eso le digo, por cometer pecado no vas a perder tu salvación, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Terminamos con el Hebreos 10 del 10 al 17. Juan, si puedes leerlo, por favor. Hebreos 10 del 10 al 17. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Puede el creyente perder su salvación porque peca? Pues la Biblia dice que no, porque dice que porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo es tan completo que perdona tus pecados, pasado, presente y futuro. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el versículo 14 está eso. Y dice que este mejor pacto o este mejor testamento, en el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Y qué añade? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, es imposible que pierdas la salvación después que te unas a Cristo. ¿Por qué? Porque tus pecados totales están pagos en Cristo Jesús, que fue un sacrificio único y completo. Por eso ellos hacen alusiones a que no se tiene que sacrificar a Cristo continuamente, no, sino que su sacrificio es único. Y con eso estás garantizado de que no hay condenación para ti.
Hermano, termino diciendo las palabras de Martín Lutero. Y él dice, si me veo a mí, veo imposible salvarme. Pero si veo a Cristo, veo imposible perderme. Esas son las palabras. Si sigues confiando en ti para salvarte, vas a perder la salvación. Pero si crees en Cristo para salvarte, es imposible que la pierdas. Imposible. ¿Por qué? Porque Él es fuerte, es poderoso, es santo y se sacrificó una vez y para siempre. Y con su sacrificio hizo perfecto a su pueblo. Nosotros somos imperfectos sin Cristo, pero con Cristo somos perfectos. Porque lo que hizo Cristo lo conquistó por nosotros. Y la obediencia que debemos tener, que es una obediencia perfecta, Cristo nos la está dando a nosotros por fe. Entonces no busquen en ustedes. Si buscan ustedes van a perder la salvación, pero si creen en Cristo, nunca la van a perder, porque es Cristo. ¿Sí? Oremos. Señor, estamos agradecidos con el Señor, porque dio su vida por nosotros y tú nos has dado la gracia de conocernos a nosotros mismos y sabemos de que somos malos y es imposible que nosotros sin Cristo podamos pisar el cielo. Creemos que tú eres muy santo, mi Señor. Creemos que eres perfecto y demanda una obediencia perfecta también. Pero tú mismo nos has enseñado que por medio de la fe todo lo que obtiene Cristo es dado a nosotros, mi Señor. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Creemos que no se pierde porque es por Cristo y no por nosotros, mi Señor. Gracias por Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.